Damos la palabra entonces a nuestro querido Agustín Machuca para que nos responda sobre su análisis, su visión profunda que tiene respecto al análisis pues de la violencia del Estado peruano, que en el evento de coloquio realizado en Ayacucho, precisamente los intelectuales plantearon cómo se está expresando esas consecuencias de la violencia del Estado en los tiempos de la guerra y en general de la violencia también que ejercieron los otros grupos que trataron de subvertir el orden en la sociedad peruana. ¿Cómo se sigue expresando hoy en día, estimado Agustín? Han pasado muchos años, desde ya cerca de 40 años de todos esos sucesos. Sin embargo, en el Perú aún hay cicatrices, hay miedo aún a decir la verdad por parte de los familiares y afectados en este conflicto armado interno, porque como sabemos, los que se enfrentaron el Luminoso, o sea, el Partido Comunista del Perú y las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que son una natural del Estado peruano, ¿no? Entonces, pero en las comunidades, en los pueblos que conforman el extenso territorio peruano, la sociedad, los ciudadanos, campesinos, se vieron involucrados y tomaron partido, unos a favor, otros en contra. Esa es lucha de clases. Entonces, no es cierto pues que estaban entre dos fuegos. Lo que sí había era los que estaban a favor, los que estaban en contra. Y como en todos, hay quienes son indiferentes, que se ubican en el centro, los que dicen conmigo no es la cosa, y tal vez son los que fueron más afectados porque querían quedar bien con ambos contendientes. Y eso se ha dado. Eso es lo real. Lo otro es que en este evento académico, que ha sido muy democrático, se han podido expresar principalmente los que organizaron el evento, que son las madres o los familiares de víctimas del genocidio y desaparición. Han dado sus testimonios muy sentidos, de verdad que nos han conmovido a todos los asistentes. Y por otro lado, han hablado que sí, una cosa que por la persecución política que hay, nadie del Partido Comunista del Perú ha salido a decir su verdad. Los que se han expresado han sido elementos democráticos, ya sea como por ejemplo los hijos de los afectados, de los contendientes. Han habido hijos de Sendero Luminoso, o sea, de gente que pertenecía a Sendero Luminoso. Han habido hijos los del MRTA, que también han dicho así, que yo soy familiar del MRTA. O sea, este espacio, este coloquio ha sido muy democrático. Por otro lado, estaban también, pero ¿desde qué óptica? Desde los que han sido del lado del pueblo, no como otro, por ejemplo. Pero por ejemplo, varios que han escrito sobre la violencia política en el Perú, pero desde el ángulo de la burguesía, no han estado presentes. La policía, para que el evento hubiera sido más fructífero, creo que ha faltado la presencia de elementos justamente del viejo Estado. Los únicos que han estado ahí son los de la DIRCOTE. Los de la DIRCOTE sí estaban grabando ahí. Y ya lo han podido hacer porque era un evento público, ¿no? Y era lo que estaban haciendo los de la DIRCOTE, que supongo que en algún momento se han encontrado contenidos que consideran lesivos o instigadores a la violencia, a la subversión. Seguramente que lo van a judicializar. Entonces, lo importante es que ha habido, por ejemplo, no solamente ha sido el análisis de lo que sucedía en el Perú, también ha sido analizada la violencia del Estado en relación a otros estados.
como Honduras, como México, como Nicaragua, Argentina. Han habido intelectuales de otras latitudes, no solamente del Perú, estuvieron de España también, y cada quien daba su punto de vista. Ah, de Francia. Entonces, ha sido muy democrático. Para decir cómo hubiera podido ser mejor, hubiera sido mejor si hubieran participado los que se tienen que reconciliar en el Perú. Porque acá en el Perú se habla de reconciliación, pero ¿quiénes quieren ¿entre quiénes se quieren reconciliar? Entre los grupos de poder que a veces tienen roces por quién saca mejores dividendos para sus grupos de poder, pero nadie de las fuerzas armadas, fuerzas policiales, sale a decir su verdad, a que ellos cumplieron órdenes, a que ellos solamente aplicaron, digo que eso es lo que podrían decir, no, hemos buscado acercarnos a tratar con ellos en los juicios que se están realizando contra los militares que aplicaron, que cometieron crímenes de esa manera, pero ellos no quieren hablar, no, simplemente dicen no puedo. Eso es la limitación que hay. Sin embargo, como lo digo, también hubieron no solamente una agrupación como la ANFACEP, que es de Ayacucho, también hubieron otros afectados, porque han habido gente que han perdido a sus familiares, por ejemplo en Cerro de Pasco, en el centro del Perú, en Huancayo, en Lima mismo, y así, gente que ha sido detenida simplemente porque alguien lo señaló por alguna vez. Entonces, también estuvieron allí presentes, por ejemplo, los que han organizado la Casa de la Memoria en Achipa. ¿Quiénes son? Hijos de subversivos que fueron desaparecidos, que fueron encarcelados y que perdieron un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica y que han tenido que ser resarcidos porque han sido afectados, han perdido su libertad, después la han recobrado, pero después de haber sido torturados. Pero ¿a quién se le dice algo? Por eso digo, ha sido solamente ayudado, ha estrechado vínculos con los afectados, con los que quieren la reconciliación, pero desde el lado de la subversión, de la reincorporación social a la vida política. Y es lo que trabajamos, y no que se nos persiga. Por ejemplo, como ya lo dijo el doctor Duller, hay criminalización, enjuiciamiento a los que se dedican a la política. Con mayor razón a los que se alzaron en armas, como es mi caso, ¿no? A mí se me persigue por razón de mis ideas. Y primero se me combatió porque estuve alzado en armas y luego ahora porque querer participar en la vida política del país a través del Movadef. Esas cosas están sucediendo. Pero en medio de todo eso, el evento ha sido muy democrático y pudo haber sido mejor, pero si hubieran participado los que cometieron los genocidios en el campo, o sea, los que arrasaron pueblos, los que violaron a campesinas, mataron a sus esposos, a sus hermanos. Por ejemplo, en Cayara denunciaron cómo a todo ese pueblo quisieron desaparecerlos, pero siempre pues no falta alguien que ha sobrevivido y ahora están repoblando estos sitios y están haciendo lo suyo por seguir adelante como pueblo. Eso es lo que podría decir. Tu respuesta realmente, una vez más, conmovedora sobre la situación de la guerra interna en el Perú y cómo se sigue viviendo las consecuencias. Doctor Dolor, ¿cuáles son los pasos legales y políticos que los abogados, luchadores sociales como usted, como todos sus clientes, la gente que usted asiste, deberían asumir para denunciar a este Estado peruano, a sus fuerzas policiales torturadoras, ya por las cortes internacionales sancionados para que
como usted mismo lo ha hecho, cierren esos centros de tortura para que dejen de sistematizar las leyes y lo adopten y la adapten a un plan multisectorial que en esencia es precisamente leyes criminales que van en violación del derecho, de los derechos fundamentales de los seres humanos, del propio Estado de Derecho demoburgués peruano. O sea, ¿qué debemos hacer para desenmascarar a esa organización criminal que es el propio Estado peruano?